Damos las gracias, Padre, por este día tan maravilloso que usted nos da, por esta semana, por el temporal, Señor, porque no merecemos sin duda la lluvia. Si usted nos pagara conforme a nuestras obras, Señor, pues no tendríamos nada, pero usted es misericordioso, Señor, es bondadoso y su amor sobrepasa todos los límites, Señor, de nuestro entendimiento. Pedimos dirección, Señor, para que su Espíritu sea quien nos guíe, a mí que comparto hoy su palabra, Señor, y que usted ponga esa palabra perfecta en mi boca y haga en cada uno, Señor, esa acción de oír, Señor, que puedan llenarse de su palabra, Señor, puedan cambiar los que tengan que cambiar algo, puedan gozarse, animarse, Señor, los que no están haciendo las cosas y los que están haciendo, pues que reciban, Señor, ese gozo de continuar, Padre. Bendiga lo que se ha de hacer, Señor, el resto del culto. Bendiga el regreso de nuestros hermanos. También a las 12 del mediodía salen para acá, Señor. Cuide los vehículos, en sus manos los ponemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Bien, bueno, vamos a comenzar, hermanos. El título de la predicación, estuve meditando en buscarlo, ¿sí? Y se llama La importancia de compartir la palabra de Dios. Iba a iniciar con la importancia de compartir el Evangelio, pero quiero abrir un poco más, por eso decidí poner esas palabras que son palabra de Dios. Entonces, ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Y vamos a iniciar preguntando, ¿cuál es la tarea más importante que tiene un cristiano? ¿Cuál es la tarea más importante? Y en Mateo, capítulo 28, si gustan buscarlo ahí en sus Biblias. Hoy no tenemos proyector, así es de que se tiene que escuchar las hojas, la hojeadera de las Biblias. Amén. Mateo 28, 28 versículos 19 y 20 nos dice cuál es la tarea más importante de un cristiano, de un discípulo. Sí, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, ¿qué dice? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y quiero que por favor retengan esa palabra porque más adelante la vamos a necesitar. Enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Entonces el discípulo tiene que enseñar, ¿sí? Y para vida de enseñar, pues necesita hablar, ¿sí? Hoy vamos a poner atención especialmente en el hablar, en lo que sale de tu boca. Y es por eso que decidí elegir este pasaje de Ezequiel. Vamos a regresar a Ezequiel 33. Y en el título del capítulo dice el deber de la atalaya. ¿Sí están ahí? El deber de la atalaya. Entonces, para entrar en contexto, pues, ¿qué es una atalaya? Entonces, investigando, dice que una atalaya era un centinela colocado sobre una muralla o una torre de una ciudad, con el fin de estar atento y advertir de los peligros que se acercaban tocando su trompeta. En la traducción lenguaje actual, en vez de decir atalaya, le menciona vigilante. Entonces podemos entender que pues una atalaya es un vigilante, alguien que está vigilando, que está pendiente, que está atento, ¿sí? Y vamos a ver cómo entra todo este contexto de Mateo 28, 20, ¿sí?
donde Dios nos dice que tenemos que enseñar. Entonces vamos a iniciar la lectura en el versículo 1 del capítulo 33. Y dice: vino a mí palabra de Jehová, diciendo, versículo 2, hijo de hombre, ¿qué dice? Habla a los hijos de tu pueblo y diles. El Señor aquí ya está dando una indicación muy clara. ¿Sí? Habla. Le está diciendo, ve y habla, diles lo que te voy a comunicar. ¿Sí? Es bien importante, hermanos, que entendamos la importancia que tiene el abrir nuestra boca cuando es necesario. Y muchas personas me ha tocado escuchar de repente que dicen, bueno, a mí no se me da mucho el hablar, pero con mi ejemplo, sí, puedo predicar, puedo evangelizar y está bien. Pero el día de hoy el Señor quiere que tú hables y después que seas congruente con tus actos, pero primero que hables. Y ahorita vamos a ver también por qué. Entonces, le dice a Ezequiel el Señor, habla y diles a los hijos de tu pueblo, cuando trajere yo espada, ¿quién va a traer la espada? Dios, ¿sí? Cuando yo trajere espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. Ahora, vamos a hacer un espacio aquí y vamos a entender qué quiere decir espada sobre la tierra. Entonces, después de estar meditando en esta lectura, pude concluir que esta espada significa un juicio personal que es llevado a cabo por la muerte, hermanos. Cuando el Señor les dice, voy a traer espada al pueblo, quiere decir que va a haber muerte, ¿sí? Y este simbolismo era muy clásico, por eso el Señor le está diciendo de esta manera a Ezequiel, porque ellos entendían, era muy común que atacaran los pueblos. Por lo regular muchos pueblos tenían murallas, ¿sí? Y cuando el enemigo entraba, pues no entraba a saludarte. ¿A qué entraba? A matarte, a quitarte todo. Entonces el Señor iba a hacer un juicio por medio de la muerte. Iba a morir personas, iban a caer. Entonces es algo importante porque este juicio no solo abarca a las personas que son pecadoras, a las personas que no conocen de Dios, también abarca a los creyentes, pero con un juicio de incumplimiento de su deber, que es algo diferente, pero de todos modos también te va a tocar si no haces las cosas, ¿sí? Entonces vamos a recordar que espada es juicio, acuérdense. Y quien lo lleva a cabo es la muerte. No se les olvide esto para que vayan entendiendo, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad del vigilante, del atalaya. Nuestro deber es hablar y prevenir a los demás de los riesgos que implica seguir viviendo en pecado y no tener la salvación, ¿sí? En el versículo 2 encontramos más adelante, dice, y el pueblo de la tierra tomare un hombre, ¿de dónde? De su territorio. Eso quiere decir que específicamente en un punto pues iba a haber esta espada y el pueblo iba a tomar a un hombre de su territorio, no iba a tomar un hombre de otro territorio. Entonces esto lo está haciendo personal, ¿sí? Fíjense bien, lo está haciendo personal, está diciendo del pueblo que va a ver la espada vas a tomar a alguien, ¿sí? Lo vas a poner por atalaya, entonces el atalaya va a estar atento, ¿sí? Y esto más adelante también lo vamos a ver qué quiere decir en nuestra vida, porque nosotros pues ya no tenemos quizás guerras, no vivimos en un pueblo con una muralla, pero vamos a ver qué quiere decir el Señor. Entonces en el versículo 3 dice,
Y él, se refiere al atalaya, al vigilante, viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, ¿sí? Cualquiera, versículo 4, que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Entonces, el versículo 3 habla sobre la responsabilidad que tiene el vigilante, la cual es mucha. Si ustedes se fijan, tenemos mucha responsabilidad nosotros como cristianos ante el territorio que el Señor nos ha dado. ¿Sí? ¿Cuál es el territorio que el Señor te dio? Ese pueblo que menciona aquí. ¿Cuál creen que sea? ¿Tu familia? ¿Tus amigos? Personas que a diario vas conociendo en tu trabajo, en la escuela. Cada persona que conozcas es alguien que entra a tu área de trabajo, a tu pueblo, a tu territorio. ¿Y quién es el atalaya de ellos? Pues tú. ¿Sí? Entonces el Señor te lo está poniendo ahí para que tú le avises del peligro constante en que Él está. Ese es tu deber, no convencer, sino avisar. Pero a esto viene una pregunta. ¿Por qué no hablamos de Dios en el momento que se requiere? ¿Por qué no lo hacemos? Entonces, meditando en esto, digo, a todos nos ha pasado, y ¿por qué no lo hacemos? Entonces, la primera causa que yo encontré es por vergüenza. Por vergüenza. No somos capaces de decirle a la persona, ¿sabes qué? Dios te ama, Dios quiere esto. Porque nos da vergüenza, decimos, no, pues yo cómo le voy a decir, y si me contesta algo y no sé, o sea, ya te vas adelantando. Pero el Señor en Romanos, vamos a buscar Romanos, hermanos, Romanos capítulo 10, nos exhorta a todo lo contrario, ¿sí? Romanos capítulo 10, versículo 11, vamos a darle lectura. Dice, pues la Escritura dice, ¿qué dice? Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Entonces, hermanos, ustedes tienen que tener la convicción de esta palabra. Cuando llegue la situación y tú tengas vergüenza de hablar, sé valiente y habla. Y el Señor dice que Él, ¿qué? No te va a dejar ¿cómo? Avergonzado. No te va a dejar ahí trabado, no te va a dejar ahí en vergüenza con la gente. De alguna forma te va a hacer que hables y que digas lo que es necesario. ¿Sí? Y es palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo, ahí dice. Entonces tenemos que tener esa convicción. Para los que les da vergüenza, entonces tenemos que el Señor no te va a dejar avergonzado, porque crees en Él. ¿Cuántos creen en el Señor? ¿Ven? Entonces, bien, causa número 2. Y una causa muy dura, hermanos, y muy usual. Y la causa 2 es porque te genera compromiso. Y tu testimonio no es el adecuado. ¿Qué pasa aquí? Cuando tú vas a exhortar a alguien, independientemente de lo que vayas a decir, lo primero que tú piensas es, bueno, si le voy a decir es porque yo lo hago, si no, ¿cómo voy a exhortar? ¿Sí? Si alguien se arrima, te tiene la confianza, o tú lo conoces y sabes que roba, pues si tú le vas a decir, mira, la Biblia dice que no es bueno que robes, a Dios no le gusta que robes, pues tú no tienes que robar. ¿Sí? Si en la Biblia dice que a Dios le gusta que pasemos tiempo con Él, que leamos la Escritura, que meditemos,
y tú vas a exhortar a alguien, ¿tú qué tienes que hacer? Pues leer la Biblia. Porque si no, ¿qué te van a decir? No, pues hermano, si tú ni la lees, entonces ¿para qué me dices a mí? ¿Qué es lo primero que contestan? Fíjate tú primero en lo tuyo y luego vienes a decirme a mí, ¿sí o no? Entonces, a veces esta causa es el dar el paso te compromete a ti, porque cuando tú digas, cuando tú exhortes, tienes que estar bien atento en no caer, porque esa persona que tú exhortaste, que tú amonestaste, va a estar bien atenta a ver a qué horas la riegas. Y va a ser el primero que se va a arrimar contigo y te va a decir, ya ves, ahí está. Y a veces por eso no lo queremos hacer, mejor decimos, pues mejor me evito problemas, me evito la fatiga, no digo nada, y hay el que haga lo que quiere y yo también. Pero eso no es lo que el Señor quiere, hermano. El Señor quiere que te comprometas. Y en Colosenses, vamos a ir a Colosenses, capítulo 3. Vamos a ver qué dice la Escritura. Colosenses, capítulo 3, versículos del 8 al 10, dice la palabra de Dios: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Y por qué decidí? A lo mejor quizás piensan que no embona este versículo, pero lo decidí poner, hermanos, porque nosotros éramos antes también pecadores, también vivíamos mal, ¿sí? Y por esa persona que Dios nos mandó a predicarnos o a exhortarnos, pues estamos aquí hoy, ¿sí? Entonces lo que el Señor quiere decirnos es que no se te olvide quién eras tú. Si necesitas el compromiso, hazlo, ¿sí? Si vas a exhortar a alguien de que no llegue tarde, pues tú tendrías que llegar temprano siempre, y si a ti eso te cuesta y es por amor, pues hay que hacerlo, ¿sí? Con tal de que él sea bien educado en la palabra. Entonces, en la causa número 3 tenemos el temor, porque nos da miedo hablar, ¿sí? Y en 2 de Timoteo tenemos palabra del Señor que nos dice, 2 de Timoteo, versículo 7, 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, hermano, sino de poder. Amén. De poder, de amor y de dominio propio. Entonces, cuando tú tengas miedo, acuérdate que el Señor dice que tú no eres un cobarde, que tú no eres alguien que tiene que tener temor. Quizás tengas dudas de qué vas a decir, pero tú empieza a hablar. Si tú escuchas una situación, sí, y de repente se empieza a escuchar eso, de tantas cosas que hay, de adulterio, de fornicación, de lo que es las relaciones de hombres con hombres, mujeres con mujeres, de repente se escucha. Y tú estás ahí, no creas que llegaste ahí por casualidad, estás ahí porque Dios te puso justamente en ese momento. Y si alguien tiene el valor de hablar algo que es para perdición, ¿cómo tú no vas a hablar algo que es para bendición? Hay que quitarnos ese miedo. Probablemente la persona se va a enojar, pero tú tienes que quedar bien ¿con quién? Con Dios, y si se enoja, pues ni modo, ¿sí? Porque ese es tu deber.
Ese es tu deber. La causa 4. Tenemos no lo crees necesario. Y en no lo crees necesario, muchos nos tomamos quizás esa libertad de decir, bueno, pues, ay, el Señor lo ha de alcanzar con alguien más, ¿yo para qué le digo? Sí. Son problemas, vamos a salir mal y yo lo estimo re mucho, es mi amigo. Pues, ¿para qué? Mejor, ahí le digo que lea la Biblia. Y eso no es lo correcto, eso no es lo que Dios quiere. Sí. Tómate la oportunidad, tómate el tiempo para decirle las cosas que Dios quiere a esa persona. ¿Sí? Imagínense que el día de hoy tú te encuentras a alguien que sabes que está pecando y tuviste la oportunidad, te saludó y ¿cómo estás? Bien. Voy para allá, voy para acá, y pudiste haber entrado ahí en la conversación y decirle, arrepiéntete. La Biblia dice que Dios te ama, pero quiere que cambies. ¿Sí? Y no lo hiciste. Si en la noche te timbra el celular y te dicen, ¿sabes qué? Ya murió. Ya murió. ¿Cómo te vas a sentir? ¿O cómo se han sentido? Porque quizás ya nos ha pasado. Que dices, híjole, si lo acabo de ver y cómo que ya se murió. Y lo primero que la mente y el espíritu te dice, ay, pero no, ¿te acuerdas que tuviste chance y no le dijiste nada? ¿Que te dio miedo o te dio vergüenza o no le dijiste nada? ¿Sí o no? Es lo primero que el Señor te dice, oye, tuviste chance de hablar con Él y no le dijiste nada. Entonces, ¿para qué quieres un vigilante que no habla? Un vigilante que no avisa. ¿De qué estás sirviendo entonces? Pues no estás haciendo tu trabajo. Fíjense lo importante, hermanos, de simplemente hablar. ¿Sí? Ya dijimos que es importante hablar y luego va el compromiso de los hechos, que tú vivas conforme a lo que dices. ¿Sí? Vamos a regresar a Ezequiel. Y en el versículo 4 tenemos que cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, viniendo la espada. ¿Qué dijimos que era la espada? Juicio, correcto. Juicio que era realizado ¿por quién? Por la muerte. Entonces, viniendo la muerte, ¿sí? La espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Perdón. Entonces tú ya cumpliste. Si tú le dijiste, mira, no es por ahí, y él te dijo, ya te entendí, pero no me interesa seguirte, o no me interesa ir donde tú vas, no me interesa leer la Biblia, no. Entonces ya está claro, Dios ya oyó y tú estás libre. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere. ¿Cuánto tenemos que hablar? Hasta escuchar esas palabras y quizás más todavía, porque nadie quiere que un familiar se pierda. ¿Sí? Pero hasta escuchar esas palabras, a ti te queda claro que Él ya entendió y no quiere. Cuando Él te diga, a mí ya no me digas nada, no me interesa. ¿Sí? Entonces ahí ya le quedó claro y no quiere, gracias. Entonces, vamos a continuar en el versículo 5, dice, el sonido de la trompeta oyó, ¿y qué dice? No se apercibió. Y para entenderlo más claro, la palabra apercibir la vamos a cambiar por no se preocupó por cambiar. Eso es apercibirse, o sea, no se puso listo. Escuchó, entendió, pero dijo, no me importa. ¿Sí? Entonces, cuando dice apercibiere, le vamos a poner ahí, no se preocupó por cambiar. Entonces dice, el sonido de la trompeta oyó
¿Y no qué? Y no se preocupó por cambiar. No le interesó. Entonces dice, su sangre será sobre él. ¿Más el qué? ¿Qué dice? El que se preocupe por cambiar. ¿Sí? ¿Qué dice? Librará su vida. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? ¿Dar espada nada más? No. El objetivo principal de Dios, aún en la guerra, en la espada, en el juicio, es que tú te arrepientas, que tú cambies, que tú entiendas, ¿sí? Que decidas dejar tu vida carnal y comenzar a vivir tu vida espiritual, cada día más cerca de Dios. Y eso está claro. Porque el que se ponga a hacer las cosas que dice va a librar su vida. El que se ponga a cambiar, el que se esfuerce, no importa lo que haya sido, va a librar su vida. Versículo 6. Pero si el atalaya, el vigilante, viere venir la espada y no tocare la trompeta, ¿qué dice? Y el pueblo no se apercibiere viniendo la espada, hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Pero demandaré su sangre de mano de ¿quién? Del atalaya. Entonces, pongan mucha atención, hermanos, porque es bien interesante cuando dice hiriere de él alguno. Y hace rato yo les decía que Dios nos ha dado un territorio donde somos nosotros los vigilantes. Cada uno tiene su territorio. Y aquí en este versículo nos lo deja más claro porque dice hiriere de él, o sea que van a herir a alguien que está bajo ¿qué? Tu responsabilidad. ¿Sí? Va a morir. Y lo único que va a salvarte a ti es si hablaste o no hablaste, si dijiste o no dijiste. La muerte ya llegó. Y probablemente haciendo alusión a la guerra, cuando entraba el enemigo, aunque muchos oyeron, quizás no alcanzaron a salir y de todos modos murieron. Pero ¿cuál es tu garantía? Pues que tú tocaste la trompeta, tú hablaste. Bueno, Señor, yo hablé, ni modo. ¿Sí? Entonces el Señor nos está otorgando un territorio y va a venir muerte sobre ese territorio y tú vas a estar ¿cómo? Tranquilo, espero que sí. Versículo 7 dice, a ti pues, hijo de hombre, ¿sí? Te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Hijo de hombre, pues todos somos hijos de hombre. Aquí hay algún hijo de otra cosa. Entonces, todos somos vigilantes, todos somos atalayas. A ti pues, hijo de hombre, y en ese hijo de hombre entramos todos. Todos. Cada uno en su lugar, en su territorio, es vigilante de los demás. ¿Sí? Y la palabra es dura, hermanos, porque muchos dicen, pues entonces yo mejor no soy cristiano. Mira nomás, ya salí con bien mucho trabajo y lo que quería era descansar. Pero es palabra de Dios. No lo estamos inventando. El Señor quiere que trabajes y que hagas las cosas. ¿Sí? Ezequiel fue atalaya de la casa de Israel, pero tú personalmente pues eres atalaya de tu familia, de las personas que te rodean. Versículo, estamos en el 7, dice, y oirás la palabra de mi boca, y los ¿qué? Los amonestarás de mi parte. Esto es bien importante, hermanos. Tenemos que entender que cuando vamos a hablar, tiene que haber un fundamento atrás, y esa tiene que ser la Biblia. Jamás se te ocurra decir algo por coraje o por cualquier sentimiento que tú tengas. Todo tiene que estar respaldado con la Biblia. Si tú vas a exhortar, con la Biblia.
¿sí? Si vas a amonestar, pues con la Biblia. ¿Por qué? Porque con la Biblia tú estás diciendo que es de parte de ¿quién? De Dios y no tuya. No estás diciendo tú. ¿Sí? A mí de repente me ha pasado y les lees versículos fuertes. Es que yo no lo digo, lo dice la Biblia. No te enojes conmigo. Enójate con Dios en ese caso, allá dile a Él. ¿Sí? Versículo 8. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú, se refiere a la atalaya, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Todos vamos a morir. ¿Sí? Todos vamos a morir. La única diferencia en este aspecto es que aquí dice, morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré. ¿De dónde? De tu mano. Entonces, este tiempo, hermanos, es bien importante porque probablemente ya se te fueron muchas veces estas oportunidades y tuviste que hablar y no hablaste, pero que sea la última vez, hermano. El día de mañana, si alguien llega y tú sabes lo que vas a decir, lo que tienes que decir, pues díselo. Mañana lunes o al rato, si ves a alguien que tienes algo que decirle, pues díselo. Porque Dios quiere que hables. Si ya se te fueron 10, pues Señor, perdóname. No les hablé. Pero que no se te vayan 11. Que fuera el último. Si fue ayer, pues ese es el último. ¿Sí? ¿Cuántos entienden? Amén. Bien. Versículo 9. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado. Pero tú libraste tu vida. Y cuando dice tú libraste tu vida es una palabra fuerte, porque le está diciendo a Ezequiel, si no haces lo que tienes que hacer, entonces ¿para qué te quiero ahí? Dice la Escritura también que la sal cuando pierde su función, ¿para qué sirve? ¿Sí? Va a ser pisada, ya no sirve para nada. Entonces el Señor le está diciendo a Ezequiel, si no vas a cumplir tu trabajo, pues no me sirves para nada. Pero si haces las cosas, dice ahí también, que tú vas a librar tu vida. Un siervo fiel. Amén. Entonces, en conclusión, hermanos, debemos de hablar. En donde Dios nos puso, hablar. ¿Sí? No importa qué es lo que a ti te detiene, ponlo en manos del Señor. No importa que no te sepas toda la Biblia. Con 2 versículos que te aprendas, con eso puedes hablar. ¿Sí? Entonces hay que hacerlo. Amén, hermanos, vamos a ponernos de pie. Vamos a orar por esta palabra y agradecer. Amén. Señor, le damos gracias, Padre, porque usted ha permitido el día de hoy que estemos aquí. Porque sabemos que su palabra no vuelve vacía y usted nos está hablando, Señor. Usted quiere que de veras seamos luz y sal en todo lugar y en todo momento, Señor. Cuando alguien se acerque, Señor, cuando sepamos de una situación complicada, pues que usted nos dé valor, nos dé sabiduría, ¿sí? Para hablar, Señor. Sabemos que de usted depende el cambio en la persona, pero queremos, Señor, no tener ninguna deuda. Que podamos hablar, Señor, y que el día que lo veamos, usted no nos diga, ¿y qué pasó? ¿Por qué no le dijiste nada? Confiamos, Señor, en que usted está haciendo la obra en cada uno, desde el más chiquito hasta el más grande. Y agradecemos, Señor, porque su gracia es la que nos tiene aquí, Padre, sin merecerlo. Bendiga a cada hermano, Señor, cada familia. Bendiga esta semana, Señor, que inicia y de verdad
a acercarnos cada día más a usted, a buscar esa perfección que usted nos manda, a ser santos. Cada día, un pasito a la vez, pero cada día ir adelante y no atrás. En sus manos estamos, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.